8 de la mañana, 40 minutos, 8 de la mañana, 40 minutos. Es la hora para abrir nuestro primer diálogo con nuestro invitado. Se trata del doctor Ramiro García Falconi. Él es jurista y docente universitario, director del Instituto de Criminología de la Universidad Central del Ecuador, según reza en la información oficial que aparece en las redes sociales. Doctor Falconi, lo saludamos. Quien le habla, el periodista Alcides Montilla, y también al ingeniero Juan Carlos Sánchez Rosemena. Denos un comprendido, doctor. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, doctor, mire, ¿cómo le ha caído una vez más las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, que habla otra vez de que hay vinculaciones del narcotráfico en el fútbol, en los jueces y fiscales? Y la gente lo primero que dice, bueno, de los nombres, pues para empezar a las investigaciones. ¿Es necesario que dé los nombres, doctor, el embajador? ¿O usted cree que esto ya debe ser una pista para las autoridades que empiecen a investigar? Buenos días. Bueno, evidentemente, como embajada, pues tiene que hablar un poco desde lo general y desde lo abstracto, pero los nombres con seguridad ya se los debe haber entregado a la fiscal general. Así que seguramente pronto veremos procesamientos en temas relacionados con las denuncias presentadas por el embajador. Este tipo de declaraciones, ¿verdad? ¿En qué medida ayudan a concluir investigaciones que deberían de haberse iniciado por parte de nuestras autoridades? Bueno, evidentemente los Estados Unidos tienen una infraestructura mucho más amplia de investigación y al haberse convertido el Ecuador de alguna manera en la gran bodega del narcotráfico de Sudamérica, pues debe haber mucha preocupación de parte de la institucionalidad norteamericana sobre lo que está pasando en el país. Creo que es desde esa lógica que el embajador de los Estados Unidos pues ha salido a dar las declaraciones tan fuertes, son declaraciones durísimas, que ponen el foco además en algunos ámbitos que estaban fuera del radar del debate público, como por ejemplo los equipos de fútbol. Se los ha señalado como instrumentos de economía delictiva, ¿no? De lavado de dinero, del narcotráfico, nada más ni nada menos. Es decir, esto de alguna manera pues nos retrotrae a la Colombia de los años 90. Usted recordará cuando el América de Cali y el Nacional de Medellín Claro que sí. fueron señalados por haber recibido de dineros delictivos de los carteles del narcotráfico de sus respectivas ciudades. En todo caso, también hay que esperar que, además de que entregue información complementaria el embajador, ¿verdad? Seamos acuciosos aquí en el Ecuador y cooperemos también todos los ecuatorianos para aclarar estos asuntos con la fiscal Diana Salazar, ¿verdad, doctor? Bueno, será fiscalía en base a los insumos que con seguridad debe haber entregado los órganos correspondientes de la Embajada de los Estados Unidos, la que tendrá que procesar toda esa información e iniciar las investigaciones previas e instrucciones fiscales correspondientes. Pero lo que sí estoy seguro es que si los Estados Unidos y la Embajada de los Estados Unidos salió a dar estas declaraciones es porque tienen una montaña de pruebas. Porque de lo contrario, una embajada como la de los Estados Unidos no se mete a hacer una declaración como esta si no tiene la suficiente corroboración probatoria para soportar lo que están afirmando, ¿no? Lo que a muchas personas que no les ha gustado esta declaración esgrimen argumentos como el tema de la soberanía, sobre el tema de los derechos internacionales de no intervención en los asuntos de otros estados, y menos cuando se habla de que estas declaraciones vienen de un funcionario diplomático. ¿Son razonables esas argumentaciones o no, doctor? Yo creo que más en este problema el mayor atentado contra la soberanía es que entren toneladas de droga y miles de armas por nuestras fronteras. Creo que eso afecta bastante más la soberanía que las declaraciones del embajador. Yo creo que lo que hace la Embajada de los Estados Unidos es poner el acento en puntos donde
evidentemente nuestra institucionalidad está mirando para otro lado. Ha sido claro el embajador de los Estados Unidos en señalar además a la Administración de Justicia como uno de los peores escenarios, como uno de los brazos, casi que brazos ejecutores de la criminalidad organizada, y creo que eso tiene que preocuparnos mucho más que el tema de qué tanto afecta a la soberanía, el que un embajador haga declaraciones respecto de los ámbitos en donde evidentemente la cosa está funcionando muy mal. Porque la justicia del Ecuador en este momento se ha convertido en el apéndice de una agenda política claramente vinculada a la criminalidad organizada. Doctor García, si bien es cierto, pues la responsabilidad en las investigaciones sobre estas denuncias la tiene la Fiscalía, no es bien cierto también que la Asamblea no debe mirar para otro lado, ¿verdad? También debe de asumir sus responsabilidades en este tipo de hechos. Bueno, obviamente la Asamblea tiene que asumir sus responsabilidades, del Consejo de la Judicatura también. Vamos a ver si dan paso al juicio político en contra de Wilman Terán y de Javier Muñoz. Vamos a ver si se tramita eso primero o van a ir por la fiscal general. Todo eso lo veremos ahora, porque recordemos que ya pasó del CAL el juicio de la fiscal general y ya está en la comisión de fiscalización. 8 de la mañana, 46 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Ramiro García Falconi. Las preguntas de mi compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Juan Carlos. Doctor, muy buenos días. Acaba usted de mencionar el tema de la fiscal general que ya está obviamente, pues en la comisión, en la asamblea, que ya ha pasado el caso. ¿Cómo entender esta especie de orquestación que se está haciendo pues en la asamblea o en cierto sector de la asamblea? Claramente, de alguna manera, pues los principales que están atrás del tema es la gente de RC5, ¿no es verdad? Porque ellas se la tienen jurada a la fiscal general del Estado. Pero ¿cómo entender toda esta orquestación que se está preparando en la asamblea? Pensando en la destitución de ella. ¿Usted cree que finalmente van a tener los votos para esto o no? Mire, yo creo que en este momento resultaría un poco ingenuo pensar que el tema contra la fiscal obedece a una retaliación política solamente. ¿Ya? Y obedece a la animadversión que puede sentir Rafael Correa a la fiscal. No, yo creo que el tema hay un tema mucho más de fondo, y creo que no es coincidencia que el mismo día en que pasa el juicio político en contra de la fiscal a la Comisión de Fiscalización, sale el embajador de los Estados Unidos a hacer estas declaraciones tan duras en contra de la institucionalidad ecuatoriana. Yeah. Yo creo que detrás del juicio político no solamente hay intereses políticos, sino hay intereses delictivos. Yeah. Creo que la única funcionaria que ha plantado cara a la criminalidad organizada y el narcotráfico, sin duda es la fiscal. Y resulta que ahora hay un grupo político que quiere a toda costa deshacerse de la fiscal y que quiere sacarla de sus cargos. Entonces, esto no responde solamente a una agenda política, porque así se vaya la fiscal, la situación judicial de los casos de interés del correísmo no cambia. Claro. En absoluto. O sea, no es que se va la fiscal y se cae el caso soborno. No, no es así. Entonces, yo creo que acá hay mucho más, muchísimo más que solamente una agenda política. Yo creo que hay una criminalidad organizada detrás de ese juicio político. Ya, ayer tuvimos aquí al exministro Cucalón, Henry Cucalón, y él decía que ahora que pues la asamblea de alguna manera está actuando, o aparentemente así se lo siente o se lo ve, está actuando en función de querer que haya pues un pacto de gobernabilidad con el gobierno actual. Él decía que era fundamental para el tema del combate a estas mafias del narcoterrorismo, actuar en conjunto todas las instituciones del Estado que hacen justicia, doctor. Pero con esto que está pasando con la fiscal y tal, claramente así no se va a poder
combatir al narcoterrorismo como realmente se lo debe de hacer. ¿Qué esperaría usted que ocurra para que realmente podamos actuar como un Estado debidamente cohesionado y organizado, doctor, frente a este que es uno de los principales problemas que enfrenta este gobierno, lo enfrentó el actual y que seguramente lo vamos a tener más adelante? Mire, como usted bien señala, para enfrentar a la criminalidad organizada necesitamos una institucionalidad fuerte. Necesitamos una institucionalidad fuerte en el sentido de una institucionalidad honesta, una justicia creíble, que se constituya en la columna vertebral del Estado constitucional de derecho. Y eso no lo vamos a tener si es que tenemos digamos, una élite política que está jugando a desestabilizar esa institucionalidad y a socavar la capacidad de actuación, en este caso de la fiscal, que insisto, ha sido la única funcionaria que ha plantado cara al narcotráfico y a la criminalidad organizada. Entonces, bajo esta lógica, evidentemente hay agrupaciones políticas que están jugando del lado de los intereses de la criminalidad organizada. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Eso ya a algún momento se sabrá y deberá investigarse. Pero claramente, quienes aplauden en este momento el tema del juicio político a la fiscal, pues son sobre todo quienes tienen intereses en que Fiscalía no haga su trabajo y en que la criminalidad organizada no sea topada por la institucionalidad de justicia del país. Doctor, ¿cómo entender que uno de los grupos o de las bandas, perdón, que han, digamos, pues que han estado claramente en primera línea como bandas pues de sicarios y que han estado pues actuando en contra de la ciudadanía, de la estabilidad del país, haya hecho llegar un mensaje al presidente Noboa y entonces ahora pues ellos dicen, ok, nosotros inclusive podemos dar información al respecto? ¿Cree usted que el presidente Noboa efectivamente debe de negociar con las bandas? Hay peritos criminólogos que dicen no hay que negociar con ellas. ¿Cuál sería el camino para usted? Mire, una cosa es negociar, es decir, entregar espacios o realizar actos a cambio de algo, que eso sería inaceptable en el marco del Estado constitucional de derecho. Y otra cosa diferente es dialogar. Yo creo que todo proceso de pacificación tiene que incluir un proceso de diálogo. Diálogo en el que se pueda conocer exactamente cuáles son las pretensiones de la otra parte. El Estado no puede ser sojuzgado por criminalidad organizada, pero el Estado tampoco puede desconocer que la criminalidad organizada tiene miles de ecuatorianos trabajando dentro. Claro. Hace un par de semanas publicamos un boletín, Instituto de Criminología, en donde, de acuerdo a las cifras que maneja la inteligencia de la policía, las dos agrupaciones de criminalidad organizada tienen más, digamos, empleados trabajando en su rol que el mayor grupo empresarial del país. Entonces, claro, la pregunta que nos tienen que saltar es, bueno, ¿será que nos sobran delincuentes o nos falta trabajo? Las 8 de la mañana, 53 minutos, estamos dialogando con el doctor Ramiro García Falconi. Doctor, particularmente cada vez que yo lo oigo a usted, siempre me queda el sabor de estar escuchando a un hombre que dice la plena, como decimos acá en la costa, ¿verdad? Y por eso yo le voy a hacer dos preguntas que tienen relación con el tema del juicio político a la fiscal. Usted sabe bien que en este pacto de los correístas socialcristianos y el gobierno, nadie sabe qué han pactado, porque nada dejan escrito y todo se sabe de acuerdo a las circunstancias, cómo se estén presentando esos hechos a los cuales ellos han llegado a acuerdos supuestamente en una reunión tal, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe bien que para enjuiciar a la fiscal se necesita, para destituirla se necesitan 70 votos y un poquito más. Y para proceder a hacerlo lo mismo con el Consejo de la Judicatura se necesitan 92 y un poco más. Entonces, ¿no cree usted que de repente
se pueda dar ese toma y daca. Yo te doy los votos para que tú destituyas a la fiscal y tú me das tus votos para que yo destituya a los miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Usted, usted está pensando que eso puede darse? Yo lo veo muy complicado, porque las negociaciones no son así de sencillas. La vida política no es así de sencilla. En este caso, hay que tomar en cuenta que existen otros factores, inclusive externos a la Asamblea. A diferencia del Consejo de la Judicatura, que no lo respalda ni la familia, a la fiscal general tiene un apoyo nacional importante, lo que quiere decir que sería políticamente muy costoso el querer censurar la política. Punto uno. Punto dos, la fiscal general tiene un apoyo internacional muy fuerte. La vimos hace un mes, nada más ni nada menos que con el fiscal general de los Estados Unidos y con el director del FBI. Es decir, acá no es tan sencillo como, oye, me faltan 7 votos, y te faltan 20 votos, entonces cambiemos. No, así no funciona la cosa. Yo le veo muy complicado que vayan a llegar a una censura de la fiscal general. Le veo muy difícil. Veo también difícil que se censure. Lo que puede suceder, desde mi punto de vista, la mayor probabilidad es que no se censure a nadie. Porque no, como usted señaló hace un momento, se necesitan 95 votos para censurar eso la judicatura. Resulta que solo el bloque de RC5 tienen como 50 y pico votos. Que si usted resta los 127 asambleístas menos los 50 y pico, ya no dan los números. Así que va a ser muy complicado que lleguen a una censura, a menos que pase algo, digamos, muy extraño, algo muy difícil. Y yo le veo mayor probabilidad, ojo, que lleguen a los 92 votos para censurar el Consejo de la Judicatura, a que lleguen a los 70 y tantos votos que necesitan para censurar a la fiscal. Doctor, pero esas declaraciones del presidente de la Asamblea, que dijo hace poco que a lo mejor en 14 meses podría ocurrir o podría llegar el tiempo, la fecha para el enjuiciamiento de la fiscal. 14 meses, doctor, ¿qué significan para la fiscal? ¿No significan que ella está asustada 14 meses, que ella está en pánico 14 meses y que ella está amedrentada 14 meses hasta esperar qué va a pasar con el juicio? Yo creo que las declaraciones del presidente de la Asamblea van por otro lado. A mí me parece que lo que está diciendo el presidente es que si esta legislatura va a durar 14 meses, no se va a tramitar el juicio a la fiscal en esta legislatura. Con un adicional, a la fiscal también le quedan 14 meses como fiscal. Es decir, ella está por concluir su periodo en poco más de un año. Así que yo le veo muy difícil, más todavía con lo dicho por Henry Trump, que puedan llegar a un procesamiento político de la fiscal, y menos todavía una censura. Lo veo muy difícil, a menos que pase algo muy extraño en el Consejo, en la Comisión de Fiscalización. Porque recordemos que este juicio político a la fiscal va a una ola de más de 6 juicios políticos que están pendientes y que, de acuerdo a la normativa, deben tramitarse en orden de llegada de uno en uno, es decir, no se pueden tramitar en paralelo. Así que, a menos que pase algo muy extraño, difícilmente van a poder lograr destituir a la fiscal mientras ella se encuentra en función. Hablemos de las argumentaciones, ¿verdad? Mucha gente dice que realmente no hay argumentos para llamar a juicio político a la fiscal. Inclusive, el mismo CAL, ¿verdad? Como que puso reparos, bueno, dice que ya fueron subsanados, pero puso reparos antes de, digamos, autorizar que proceda consecuentemente el caso para que sea analizado por la Comisión de Fiscalización. O sea, ¿hay algún reparo que hacer ahí? Mire, creo yo que, a ver, primero, el CAL, la tarea del CAL en materia de fiscalización es netamente formal. Es decir, el CAL lo que le corresponde es hacer una revisión del cumplimiento de requisitos, no más que eso. Y entiendo que en ese orden de ideas, pues, que ha actuado el CAL.
remitiendo y aprobando el procesamiento político a la fiscal y remitiendo el tema a la Comisión de Fiscalización. Yo veo que va por ahí. Me parece, insisto, me parece que obviamente el correísmo va a hacer todo lo que esté a su alcance para tramitar ese juicio político cuanto antes, pero ahí se verá en la Comisión de Fiscalización cuál es la verdadera posición de cada uno de los bloques legislativos. Veo que está muy ágil el proceso del caso de la fiscal, porque estoy leyendo que ya están convocando a 55 personas para que comparezcan a este procedimiento que lo lleva en primera instancia la Comisión de Fiscalización. Van a llamar desde Correa hasta Lazo, 2 exalcaldes y 55 personas. O sea, parece que como que quieren acelerar el proceso, doctor García. Bueno, evidentemente, vuelvo y repito, harán todo lo que esté a su alcance, todo, para apurar el tema de la fiscal, pero esto no lo pueden hacer solos, lo tienen que hacer con el voto de los otros miembros de la comisión. Ahí veremos cuál es la verdadera posición de cada uno de los bloques legislativos. Y si es verdad que apoyan o se oponen al procesamiento político de la fiscal. Distinto es el caso del juicio político, probablemente a los miembros del Consejo de la Judicatura, porque ahí como se necesitan más de 92 votos, es probable que el correísmo no dé los votos, entonces todo este andamiaje de llamar a juicio político a Terán, Barreno, Muñoz y compañía se va a quedar prácticamente en la nada, doctor García. Bueno, insisto, y claro, tenemos que ver cómo se administra este proceso, pero sobre todo, ¿qué van a hacer con los anteriores juicios políticos que están en cola? Porque no pueden llamar a 500 personas también, pero primero tienen que salir de los otros juicios políticos. Entonces no se pueden saltar el orden. Y para saltarse el orden, tendrán que tomar una resolución como comisión de fiscalización. Y esa resolución como comisión de fiscalización tendrá que tomarse con el voto conforme de los otros legislativos. Entonces, es ahí y solo ahí donde podremos ver si en verdad existe o no existe la voluntad de enjuiciar políticamente a la fiscal. 9 de la mañana, 2 minutos, 9 de la mañana, 2 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Ramiro García Falconi. Más preguntas con mi compañero Juan Carlos Sánchez. Gracias, Alcides. Doctor García, ayer se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. Algunos, he leído algunas opiniones y señalan que pues básicamente no tuvo cambios sustanciales, que obviamente pues el correísmo pues votó en contra de cambios pues que hayan en la ley, en el proyecto de ley inicialmente, pero ha pasado con 123 votos la ley de vigilancia y seguridad privada. Quisiera pedirle a usted su criterio respecto a los aspectos positivos de la ley y qué cosas eventualmente no se incorporaron y que a su criterio deberían haberse incorporado. Yo veo muy compleja la situación económica del país. No soy un experto, así que no voy a entrar a analizar el tema, pero lo que sí ha sido público y notorio es que para pagar los sueldos de noviembre tuvieron que echar mano a fondos de la banca de desarrollo. Además, de acuerdo a datos que vi ayer, están con menos de 90 millones de dólares en casa. Y estamos ya en un diciembre en donde hay que pagar, decimos, el pedo sin sueldo. Y la única forma posible de financiamiento pues va a ser acudir al crédito externo. Crédito externo que además va ligado a una serie de observaciones y imposiciones que sí o sí va a tener que cumplir el país. Pero que, claro, el fomentar la inversión extranjera a través de zonas francas puede ser una opción, pero es una opción no inmediata. Eso lo veremos al próximo año o a fines del próximo año. El problema es que
hoy por hoy hay necesidad de pagar cosas ya. Y claro, como nosotros no tenemos la maquinita de imprimir dinero, no podemos acudir a procedimientos evaluatorios para hacer nuestros pagos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Endeudarnos. Así de sencillo. Así que si queremos mantener la dolarización, tenemos que pagar las cuentas que tenemos y cumplir, digamos, subsanar el déficit presupuestario que tenemos. Yo no veo en la ley de Novoa mecanismos inmediatos de financiamiento, que es lo que necesita en este momento el Estado ecuatoriano. Ya. Doctor, el ex ministro Santos, el ex ministro del presidente Fernando Santos Alvite, él ha hecho una declaración en medios diciendo que calculó mal para efectos de lo que fue, pues, en su momento la información sobre el estiaje, la información sobre cómo estaban las presas, las represas, las que generan las hidroeléctricas, lo que generan las hidroeléctricas, y entonces ese mal cálculo está afectando y ahora ya se sabe, porque ya hay información de que los apagones van a seguir hasta el mes de febrero del próximo año, pero aquí hay un daño diario a los hogares de los ecuatorianos, a los negocios, la actividad comercial, la actividad productiva. ¿Cuál es su criterio respecto a estas declaraciones del doctor Santos Alvite? ¿Y usted cómo lo ve? Porque realmente me parece increíble que él salga a decir que calculó mal ahora con este tema de la oferta, las reservas del Ecuador para poder tener energía eléctrica. Mire, es un tema sumamente complejo que venimos arrastrando desde hace mucho, pero además de complejo, es un tema en donde hay muchísimos intereses en juego. Muchísimos intereses en juego. Y solamente así se explica que el Estado no realice las inversiones adecuadas que le permitan una autonomía energética y que cada año, en época de estiaje, pues nos expongan a este tema, ¿no? Al tema de los apagones, bueno, al parecer ya estarían por terminarse, pero hemos pasado pues de un superávit energético a una etapa en la que estamos casi que pensando que nos ayuden con un poco de energía a nuestros vecinos. Así que creo que los esfuerzos de los gobiernos de este y el que viene tienen que enfocarse mucho a eso. El problema es que sin institucionalidad, sin un plan de gobierno claro, de largo plazo, en donde no estemos pensando solamente cómo pagar el 13º en diciembre, sino pensemos en el Ecuador del 2050, del 2070, pues va a resultar difícil que podamos avanzar. Tenemos gobiernos que terminan devorados por la coyuntura política, la coyuntura económica, que están más preocupados por sobrevivir políticamente que por hacer gestión en favor del país. Y además tenemos gobiernos que de una u otra manera terminan sirviendo a intereses populares, olvidándose de los intereses del país. Y eso hay que decir. Doctor García, hablemos de la vicepresidenta Verónica Abad. Ayer, en una carta pública, anuncia la probabilidad de que no vaya a acatar el pedido que le hizo el presidente Noboa para que viaje a Israel, porque aduce que primero dijeron que ella era colaboradora de la paz, luego embajadora del Ecuador en Israel, y finalmente aduce que de acuerdo a la ley orgánica del servicio exterior, que establece un plazo de 30 días para viajar a la sede de su nuevo cargo, ella necesita de ese tiempo para preparar el viaje y que por lo tanto no se presentaría este domingo 10 de diciembre como había dispuesto el presidente Noboa. ¿Qué le hace deducir todo esto, doctor, del papel que está cumpliendo en este momento la vicepresidenta Abad? Mire, la vicepresidenta
creo que desde campaña pues demostró tener un proyecto político propio, errado o no, pero proyecto político propio que está por fuera de la lógica del proyecto político del presidente Noboa. El presidente Noboa ha sido claro al señalar su intención de reelegirse en 2025. La vicepresidenta considera que el proyecto político puede ser ella. Solamente así se explica las cosas que hace y sobre todo las cosas que dice. Ahora, obviamente, yo veo muy poca posibilidad política de que la vicepresidenta pueda cumplir sus anhelos a futuro, teniendo en cuenta que en este mismo año se lanzó para alcaldesa de Cuenca y quedó como sexta entre 9. Así que difícilmente pues va a poder generar una estructura nacional que le permita llegar a Carondelet, pero bueno, aspirar es humano y cada cual tiene sus ideas y proyectos. En todo caso, veo yo un afán de figuración que va a ser muy molestoso para el gobierno, porque un gobierno que tiene apenas 14 meses de perspectivas de ejercicio de poder y que antes de sesionarse ya entra con cuestiones irreconciliables entre presidente y vicepresidente. Así que creo que esto tiene que ser mejor gestionado, tiene que ser adecuadamente manejado por parte del presidente de la República, que evidentemente pues, lo que ha querido a través de esto es desembarazarse de una vicepresidenta súper incómoda. Si tuviéramos de embajada en Marte, le mandaría a Marte, seguramente. Así que creo que el juego del presidente y del gobierno, en el caso de la vicepresidenta, es mantenerle callada y alejada, porque saben que ella haciendo declaraciones pues hace mucho daño, como ya lo hizo en campaña, ¿no? Doctor, ¿y esto a qué podría llevar? En un extremo en que se agraven las controversias, ¿verdad? Porque parece que la vicepresidenta no tiene ningún ánimo de acatar decisiones del presidente o de coadyuvar a que el presidente pues resuelva los problemas por los cuales fue nombrado presidente de la República, ¿no? El extremo podría ser inclusive, no estamos hablando de la probabilidad de que sea destituida. No, difícilmente. A ver, el presidente no puede destituirla porque ella es una funcionaria elegida por votación popular. Así que no le veo la posibilidad de destitución, a menos que se le inicie un juicio político que tiene, en el caso del presidente y vicepresidente, causar muy restringida. Por esa vía yo lo veo muy complicado. Lo que sí puede suceder, y creo que va a suceder, es que si se niega a cumplir estas funciones, no le den ninguna función y le tengan sentadita ahí en su escritorio los 14 meses que va a durar el gobierno. Sí, pero no le van a poner un lugar para que no hable. Ella va a seguir hablando. Ese es el asunto, doctor. Y bueno, a ver, el tema es, ella va a seguir hablando, pero hablando sobre qué, porque además cada que habla, realmente la señora es un espectáculo negativo, es decir, dice cada cosa, dice cada barbaridad, se mete a opinar sobre temas de género, ella está tratando de constituirse en una especie de Milei de ultraderecha ecuatoriana, pero con muy pocas ideas. Así que lo veo muy complicado. Doctor García, acá en Guayaquil recibimos de buena manera unas declaraciones que usted hizo respecto al tema de las cédulas que emite el Registro Civil Municipal de Guayaquil, que lamentablemente y que hasta el momento nadie ha aclarado por qué motivo no son válidas para utilizarlas en el metro de Quito. Usted hizo un reclamo diciendo, bueno, ¿cuál es el argumento jurídico, no? Pero no hemos recibido ninguna respuesta de nadie. Y entonces yo le pregunto, sus declaraciones y sus opiniones han quedado solamente como manera de exigir alguna respuesta que todavía no llega. Bueno, a ver, de alguna forma se me ha explicado de que es un tema técnico, que la cédula emitida en Guayaquil no tiene un chip y que eso aboca a que quienes tenemos una cédula emitida en Guayaquil o sin el chip correspondiente, pues tengamos que comprar una tarjeta para poder utilizar el servicio del metro.
Sí, es decir, ya son temas técnicos, los elementos técnicos que tendrán que ser tomados en cuenta a futuro por quienes emiten las cédulas de identidad. Estamos, creo, cada vez más cerca de la identidad digital. En Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, ya el pasaporte ya no se lo emite en papel, ya se lo emite digitalmente. Entonces, cuando usted le piden el pasaporte, usted saca el celular, el móvil. Y cuando usted viaja solamente con el móvil. Oiga, Así pero que, claro, yo creo que es una de las grandes tareas de este gobierno y de los que vengan será la transformación digital del Estado. Eso es necesarísimo por transparencia, por seguridad y por todo. Así que creo que por ahí se debe enfocar. Ese es una de las políticas públicas que debería implementarse. oiga, doctor, y para terminar, ¿ve? Ahora que estamos hablando del metro de Quito, estaba viendo y estaba escuchando que muy pronto va a tener problemas financieros el metro. Primero porque por la cantidad de usuarios que no es la mínimamente previsible como para quedar empates o tabla, como se dice en el orden financiero, y que muy pronto va a haber un déficit que va a tener, yo no sé, si asumirle el municipio o el gobierno o prestar dinero, y además hay que complementar la obra, porque eso no se puede quedar así, hay que invertir para otros sectores que vaya el servicio. Usted como quiteño, ¿cómo ve la cosa? Mire, bueno, vamos a ver, a mí me preocupa más que el servicio en sí, que evidentemente se irá ajustando con el tiempo, porque además un proyecto tan grande como este no se lo puede dejar cerrar y bajo tierra de manera indefinida, como ha habido sucedido. Esta inauguración del metro debió haberse dado hace varios años, no solo hace varios meses. Pero lo que me preocupa, y me preocupa mucho, es la sostenibilidad del proyecto. Es decir, este es un proyecto que va a ser pagado por usted, por mí y por todos. Y cuyo funcionamiento va a ser sostenible solamente en función del subsidio que tenga que pagarse para la ciudad. Es decir, ningún metro es sostenible solo por su número de usuarios. Así que, pues, me preocupa a mí cómo lo van a sostener, cómo lo van a mantener en el tiempo funcionando y de dónde va a salir la plata en un país en el que plata no hay. Así que ya veremos en el futuro cómo este alcalde y los que vengan pues, logran la sostenibilidad del proyecto de metro con un adicional que de hacía poco, pues por supuesto, las otras ciudades, Guayaquil, por ejemplo, pues estará pensando en un mecanismo de transporte público parecido también. La pregunta es de dónde sacar la plata. Así es, doctor. Bueno, le agradecemos mucho pues, al doctor Ramiro García Falconi por haber estado con nosotros. Doctor, gracias. Estaremos hablando permanentemente. Muchas gracias a usted por la invitación y nuevamente un saludo para todos los oyentes de mi querida Guayaquil. Gracias, muy bien, doctor. Correcto, entonces el doctor Ramiro García Falconi, director del Instituto de Criminología de la Universidad Central del Ecuador, jurista y docente universitario.